Hermano querido, hermana amada, quédate aquí unos minutos conmigo. No apagues esta palabra que no es mía, sino que nace de las entrañas de la Escritura. Hoy no vengo a hablarte como un hombre que todo lo sabe, sino como un siervo que ha sido roto y restaurado por las manos del alfarero. Lo que te traigo hoy no es una promesa de caminos fáciles, no es una fórmula mágica de superación, no es un mensaje de autoayuda motivacional. Es más bien una advertencia, una guía, un consuelo, un llamado profundo a tu alma, para que entiendas que el crecimiento verdadero no ocurre en la comodidad, sino en el desierto. Y sí, es Dios quien muchas veces nos lleva allí. No es el enemigo, no es el pecado, no son los hombres. A veces es el mismo Dios quien, en su amor, te saca del Egipto de tu rutina para llevarte al desierto de su transformación. La Biblia está llena de hombres y mujeres que no llegaron a la tierra prometida, sin antes haber pasado por el valle de sombra, por el fuego, por la noche oscura del alma. Moisés, el libertador de Israel, no nació líder en palacio, sino que fue moldeado en el anonimato, en el rechazo, en la soledad de un desierto donde por 40 años aprendió a callar, a obedecer y a depender solo de Dios. David, el rey conforme al corazón de Dios, no fue coronado inmediatamente después de ser ungido. Primero tuvo que huir como un forastero, llorar en cuevas, ser traicionado por los suyos, ser tratado como enemigo por quienes antes lo aclamaban. Y fue en esos años de persecución donde su corazón fue purificado, quebrantado, trabajado por el Espíritu de Dios. Jesús mismo, el Hijo del Dios viviente, fue llevado por el Espíritu al desierto antes de iniciar su ministerio. Escúchalo bien. No fue el diablo quien lo empujó al desierto, fue el Espíritu Santo. Porque hay lugares a los que solo puedes llegar, si primero aprendes a ser fiel en la prueba. Hay alturas que solo se alcanzan, después de caminar, por la profundidad de la humillación. Hay victorias que solo se entienden cuando uno ha perdido todo excepto la fe. El desierto no es el final, es el taller donde Dios forma guerreros, profetas, pastores, madres de oración, padres que interceden, jóvenes que no se doblegan, ancianos que siguen creyendo. No creas que Dios te ha abandonado porque estás sufriendo. No pienses que has sido rechazado porque todo te ha sido quitado. A veces Dios permite que todo lo externo se derrumbe para que lo interno sea fortalecido. A veces Dios calla para que aprendas a oír su susurro en medio del silencio. A veces Dios permite que te traicionen para que entiendas que tu confianza no puede depender de los hombres, sino de Él. No malinterpretes la prueba, no huyas del proceso, no intentes escapar de lo que Dios está usando para hacerte crecer. La fe no se construye cuando todo va bien, sino cuando decides seguir creyendo aunque no entiendas nada. El crecimiento personal desde una perspectiva bíblica no tiene que ver con autoestima, tiene que ver con rendición. No, se trata de pensar más de ti, sino de pensar menos en ti y más en Cristo. No se trata de amarte primero a ti mismo, sino de negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguir al Maestro. Jesús dijo que quien quiera ganar su vida, la perderá, pero quien la pierda por causa de Él, la hallará. Esa es la paradoja del reino. En un mundo que te dice que debes buscar tu propio brillo, Cristo te dice que debes morir para que Él viva en ti. Hermano, hermana, la restauración comienza en el momento en que dejas de resistirte al quebranto. Mientras luches por mantener el control, seguirás siendo esclavo del miedo, del orgullo y de la apariencia. Pero cuando te rindes, cuando reconoces que no puedes solo, cuando clamas desde lo profundo de tu angustia como lo hizo Jonás desde el vientre del pez, entonces Dios comienza a obrar, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y esa gracia es lo único que puede reconstruir una vida hecha pedazos. Recuerda la historia de José, vendido por sus hermanos, traicionado por quienes deberían haberlo cuidado. Pasó de ser el preferido de su padre a ser esclavo, y de esclavo a ser preso injustamente. ¿Dónde estaba Dios durante todo eso? Estaba ahí, permitiendo cada etapa, preparando el escenario para un propósito mayor. Porque Dios no trabaja en el tiempo corto, Él trabaja en el eterno. Y lo que tú llamas injusticia, Él lo usa como plataforma. Lo que tú llamas fracaso, Él lo convierte en testimonio. Lo que tú llamas pérdida, Él lo transforma en multiplicación.
José no solo fue liberado, fue puesto en autoridad, pero no sin antes haber sido probado. No le temas al fuego. El oro no teme al fuego, porque sabe que saldrá más puro. No temas a la poda. El árbol que da fruto siempre es podado, porque el Padre quiere que dé más fruto. No temas a la soledad. Dios a veces te separa para revelarte cosas que no podrías ver en medio del ruido. No temas a los retrasos. Cuando parece que todo está detenido, Dios está trabajando en el invisible. No temas al rechazo. A Jesús también lo rechazaron. No temas a las lágrimas. En cada lágrima sincera que derramas, Dios está recogiendo semilla de transformación. No estás solo. Dios está contigo aunque no lo sientas. Él camina contigo en medio del dolor. Él ve tus luchas internas, tus pensamientos que no compartes con nadie, tus noches de silencio. Él conoce tu corazón más de lo que tú mismo lo conoces. Y si hoy te sientes como una vasija rota, no te desesperes, porque solo las vasijas que han sido quebradas pueden ser llenas de nuevo por el Espíritu. Y a veces Dios te rompe para hacerte nuevo, no como antes, sino mejor, no para humillarte, sino para elevarte. No para castigarte, sino para santificarte. Así que quédate firme. No renuncies, no te sueltes de la fe. Aunque el enemigo te diga que todo terminó, recuerda que la última palabra no la tiene el dolor, ni la tiene el fracaso, ni la tiene el pasado. La última palabra la tiene Dios, y Él es fiel. Si te prometió que te llevaría a buen puerto, Él lo hará. Si te llamó, Él te respaldará. Si te quebró, también te restaurará. Si te llevó al desierto, es porque allí quiere hablarte al corazón. Y si hoy estás pasando por una temporada difícil, no es para destruirte, es para hacerte crecer. Termino esta reflexión no con mis palabras, sino con las del apóstol Pedro, que escribió a una iglesia sufriente y dispersa, diciéndoles lo siguiente: después que hayáis padecido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Esa es la promesa. No estás en el desierto para siempre. No estás llorando en vano. Todo lo que estás viviendo, Dios lo usará para moldearte. Confía, ríndete, y deja que Dios termine lo que empezó en ti. Y mientras sigues en ese proceso de espera, mientras sientes que Dios está en silencio, quiero que mires hacia la historia de Job. Un hombre justo, intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay reproche alguno en su vida al comenzar el relato, y sin embargo, lo pierde todo. Pierde sus bienes, sus hijos, su salud, su nombre, su paz. Es traicionado incluso por sus amigos y por su esposa, que le dice que maldiga a Dios y muera. Pero Job no cede. En medio del polvo y de la ceniza, cuando no entiende lo que está pasando, cuando ni siquiera recibe una explicación del cielo, dice una de las frases más poderosas de la Biblia: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que transforma. Esa es la fe que Dios honra. No es la fe de quien cree cuando todo va bien, sino la fe de quien decide confiar cuando todo parece contradictorio. Porque la fidelidad no se mide en los días de abundancia, sino en las noches de sequía. Hermano, hermana, no sabes cuánto puede Dios hacer contigo si tan solo decides confiar en Él en medio de tu proceso. Pero debes soltar lo que te ata. Debes dejar atrás la mentalidad de víctima, el resentimiento, la autosuficiencia, el orgullo que se disfraza de fortaleza. Dios no trabaja con corazones que se resisten, trabaja con corazones quebrantados. Recuerda las palabras del salmista: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y si ese es tu estado hoy, entonces estás en el lugar perfecto para ser levantado por la mano de Dios. El apóstol Pablo lo entendió profundamente. Este hombre que antes fue perseguidor, luego se convirtió en perseguido. No vivió en fama ni en riqueza. Su camino fue de cárcel en cárcel, de persecución en persecución. Y, sin embargo, fue él mismo quien dijo que se gloriaba en sus debilidades, porque cuando era débil, entonces era fuerte. ¿No te parece contradictorio? Pero es que en el reino de Dios todo funciona al revés. El que se humilla será exaltado. El que pierde su vida la ganará. El último será el primero. El débil será fuerte. El quebrantado será restaurado. El que se entrega por completo es el que realmente crece. El crecimiento bíblico no se mide por títulos, ni por
reconocimiento, ni por lo que la gente dice de ti. Se mide por la madurez del carácter, por la fidelidad en lo oculto, por la capacidad de amar a tus enemigos, por tu obediencia en lo pequeño. Se mide por tu capacidad de seguir creyendo cuando Dios no responde a tu manera. Se mide por la humildad con la que caminas, por la manera en que soportas la corrección, por la profundidad de tu intimidad con Dios cuando nadie te ve. Porque la verdadera transformación no ocurre en público, ocurre en privado, cuando estás solo, cuando nadie te aplaude, cuando todo dentro de ti quiere rendirse, pero decides seguir de pie por amor a Cristo. Dios no está buscando celebridades espirituales, está buscando siervos, personas dispuestas a obedecer aunque no entiendan, personas dispuestas a renunciar a su comodidad por causa del reino, personas que no buscan ser vistos, sino ser fieles, personas que estén dispuestas a pagar el precio del proceso, porque saben que no hay gloria sin cruz, no hay resurrección sin muerte, no hay victoria sin batalla. Jesús nunca prometió una vida fácil. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso basta, eso es suficiente. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Si Él te respalda, no importa quién te rechace. Si Él te fortalece, aunque el mundo entero te abandone, no caerás. Y en este proceso de crecimiento espiritual, hay algo que no puedes olvidar: el propósito. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito. No estás caminando en círculos. No estás sufriendo en vano. Dios está construyendo en ti algo eterno. Quizá hoy no lo veas, pero lo verás. Quizá hoy solo ves ruinas, pero mañana verás gloria. Porque así trabaja Dios. Él hace todo hermoso a su tiempo. Y ese tiempo no es el tuyo, es el de Él. Y mientras esperas, confía. Mientras dueles, adora. Mientras lloras, sigue sembrando fe. Porque llegará el día en que verás lo que Dios estuvo haciendo detrás de escena. Y entonces entenderás que cada lágrima fue una semilla, cada silencio fue una preparación, cada pérdida fue una poda para multiplicar el fruto. No tengas miedo de volver a empezar. A veces Dios permite que lo pierdas todo para que descubras que Él es todo lo que necesitas. A veces te lleva a lo más profundo para que dejes de apoyarte en tus fuerzas. A veces destruye tus planes para revelarte su propósito. No te aferres a lo que ya no está. No pelees por lo que Dios te pidió que sueltes. No te amargues por lo que no entiendes. En lugar de eso, adora. Agradece. Ríndete. Porque en esa entrega comienza la verdadera transformación. No hay crecimiento sin rendición. No hay avance sin obediencia. No hay madurez sin cruz. Y mientras hablo estas palabras, sé que hay corazones que están siendo tocados. No por mí, sino por el Espíritu de Dios. Él es quien te está recordando que no estás solo, que no te ha olvidado, que esta etapa difícil es parte de un proceso mayor. Él es quien te está susurrando al corazón que el quebranto de hoy es el testimonio de mañana. Él es quien te está diciendo que lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Él lo usará para empoderarte. Él es quien te está levantando en silencio, quien te está formando en lo secreto, quien está poniendo raíz antes de que florezcas. Porque todo árbol fuerte primero crece hacia abajo, antes de crecer hacia arriba. Y eso es lo que Dios está haciendo contigo. Está profundizando tus raíces, está limpiando tu corazón, está alineando tu alma, está haciendo espacio en ti para llenarte de su gloria.